El difícil retorno al patrón oro y los felices años 20. En este segundo epígrafe estudiaremos cómo van a intentar los distintos países volver a una situación estable, a una situación parecida a lo que había ocurrido antes de la Primera Guerra Mundial. Como se puede ver en esta diapositiva, el periodo entre guerras es de todo menos un periodo estable. Si descontamos el periodo de guerra entre 1914 y 1919, que distorsiona demasiado nuestro análisis, contamos no menos de 5 etapas. Desde la fase de reconstrucción postbélica entre 1919 y 1921, donde se toman medidas de estabilización económica y control de precios, pasando por la fase de crisis de la reconversión de una economía de guerra a una economía de paz, que dura hasta 1923, siguiendo por la fase de expansión de los felices años 20, de crecimiento más moderado de lo que la expresión sugiere, con precios controlados y generación de empleo, pero nunca llegando a lo que había sido la economía antes de la Primera Guerra Mundial. Y a partir de 1929, aunque eso lo dejaremos para siguientes presentaciones, obviamente está la fase de la Gran Depresión, que dura 36 meses en el mejor de los casos, y que solo empieza a recuperarse algunas economías desde 1933. Una vez visto que el periodo entre guerras es de todo menos estable, habría que ver cómo se comportan los distintos países después de la Primera Guerra Mundial y cuál fue el principal objetivo para volver a lo de antes. La globalización había alumbrado un instrumento, el patrón oro, que fue considerado la clave para entender la estabilidad y el esplendor económico de la etapa anterior. Se habla incluso de la mística del patrón. Por ello, la mayor parte de los grandes países del mundo, de las potencias económicas del mundo, intentó volver al sistema. Sin embargo, la guerra había dislocado tanto la economía que esta vuelta fue bastante complicada. Fijaos en el cuadro que representa la vuelta al patrón oro de las distintas potencias, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Hay varias cuestiones interesantes con esta vuelta. En las fechas, donde vuelven los distintos países, en la paridad de sus monedas con respecto al oro y en la inflación que sufren sus economías. En cuanto a las fechas, fijaos que solo los Estados Unidos vuelven en 1918. Alemania en el 23, Reino Unido hasta mediados de la década de los 20 y Francia en 1926. Pasemos ahora a las paridades. Solo Estados Unidos y Gran Bretaña vuelven a paridades iguales a antes de la guerra. Se entiende lo de Estados Unidos, porque había ganado la guerra y no había sufrido daños en su economía. Pero ¿qué ocurre con Gran Bretaña? Esto lo explicaremos un poquito más adelante. Sobre todo sorprende si uno lo compara con Francia, cuya vuelta al patrón oro es con un franco con un 80% menos de valor con respecto al oro. Lo de Alemania, que se explicó en la presentación anterior, obviamente tiene que ver con la hiperinflación. Y esa cifra quiere decir que en 1923 el marco alemán no vale absolutamente nada. En cuanto a la inflación, toca a todos los países, aunque no siempre en la misma proporción. Francia y Gran Bretaña tienen más problemas que Estados Unidos y obviamente de Alemania poco más hay que decir. Lo de Alemania es casi indescifrable. ¿Cómo volvieron los distintos países al patrón oro? Los dos casos extremos son los Estados Unidos y Alemania. Los primeros volvieron a la situación prebélica sin problemas, como ya se ha explicado. Alemania fue, por su parte, el país más tocado. Solo volvió al patrón oro tras el Plan Dawes, del cual se habló en la presentación anterior, y sobre todo con la implantación de una nueva moneda a la cual se podía hacer confianza, el Rentenmark, una moneda que venía avalada por todas las posesiones del Estado alemán. El Reino Unido fue el país que más se equivocó. No parece que se fuera muy consciente de que la situación había cambiado y que el mundo no era aquella globalización victoriana de antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué decimos que se equivocó? Pues porque se decretó la misma paridad de la libra que antes de la guerra. Ello tendría importantes consecuencias.
porque determinó exportaciones muy encarecidas y falta de competitividad de los productos ingleses con respecto a los del resto del mundo. Y por lo tanto, determinó también el déficit comercial. Como visteis en los mecanismos de ajustes del tema anterior, ese déficit comercial significaría perder reservas de oro. Para evitarlo, el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés muy altos. Así se sostenía el tipo de cambio, pero se estrangulaba la actividad, sobre todo la actividad industrial, por falta de liquidez. Francia, por su parte, aprendió de los errores de Gran Bretaña una vez que se vio que no se reconstruiría con las reparaciones alemanas. Así, basaron su recuperación en una devaluación competitiva del franco de hasta un 80%. Con todo, el patrón oro volvió con enormes problemas. Aunque los gobiernos estaban convencidos de que la vuelta al sistema monetario internacional de antes de la Primera Guerra Mundial garantizaba el buen funcionamiento de la economía mundial, lo cierto es que la guerra había provocado demasiadas transformaciones. Por ejemplo, el centro financiero mundial ya no era Londres, sino Nueva York, que carecía de la experiencia de ciudades o de plazas financieras como la propia Londres o incluso París. El patrón oro funcionó mal porque algunos países, como Estados Unidos o Francia, no siguieron exactamente las reglas del sistema. Atesoraron oro para evitar problemas de deflación, pero ello tuvo importantes consecuencias en la inversión extranjera directa y, sobre todo, en el comercio. El patrón oro, en este periodo de entreguerras, no funcionó bien porque, si os acordáis de lo que visteis antes de este tema, era un sistema de cooperación. Sin embargo, la mayor parte de los países tuvo que enfrentarse a importantes problemas internos, de índole social, político o económico, a los que tuvieron que hacer frente antes que coordinarse con el resto de países. Y en términos generales, el patrón oro no funciona bien porque, a pesar de que existen esos felices años 20, hay cierto crecimiento, hubo un menor dinamismo de las relaciones económicas internacionales. Por todo ello, el patrón oro, restablecido en los años 20, funcionó poco, entre 5 y 10 años, y sobre todo funcionó mal, porque las condiciones de la posguerra eran inadecuadas y no se garantizó el equilibrio del sistema. Y sin embargo, hubo crecimiento, hubo expansión, como se ve en este gráfico. Hubo un crecimiento del comercio respecto a los valores de antes de la guerra. Fijaos. Y sobre todo, hubo ese crecimiento en los países que mejor se adaptaron al momento, a las circunstancias, los Estados Unidos y Francia. Sin embargo, aunque hubo expansión, no se recuperó el dinamismo de los años previos a la guerra. Como se había dicho en repetidas ocasiones, las condiciones de los acuerdos de paz impidieron una recuperación completa. La globalización, tal y como se había conocido, había desaparecido. Y se pasó de esta globalización a un mundo con menos relaciones. En el comercio se impusieron fuertes restricciones con aranceles, cuotas y prohibiciones. Y en las migraciones internacionales hubo un importante freno. Ese movimiento internacional de personas se frenó en seco. Aunque hubo crecimiento, esa expansión de la actividad se basó en la expansión del crédito, al menos en los países más desarrollados y sobre todo en los Estados Unidos. Con ello, se evitó que la máquina de la economía se frenase demasiado. Sin embargo, eso no pudo evitar que hubiera un elevado desempleo y que la economía de los países más desarrollados siempre estuviera al borde de una posible crisis de sobreproducción. Los felices años 20 funcionaron básicamente porque todo dependía de que los Estados Unidos enviara dinero a Alemania. El problema es que esto se acabó a finales de 1928, principios de 1929. Como sabéis, 1929 es una fecha extraordinariamente importante en la historia de la economía. ¿Por qué es importante? Lo veremos en la siguiente presentación.